Muy buenas tardes, profesor, compañeros y a todos los que me ven en este breve video. Bueno, a continuación voy a hacer un breve análisis sobre la crisis del 2008 y el impacto que tuvo sobre la economía mexicana. Bueno, como todos sabemos, la crisis del 2008, ocurrida ya hace 8 años precisamente en Estados Unidos, tuvo repercusiones muy catastróficas, claro, hablando económicamente. Debido a ello, su transmisión e impacto fueron inmediatos y profundos. En México, por su cercanía y relación económica, como todos sabemos, pues el impacto fue aún más catastrófico. Los principales elementos que iniciaron esta crisis por el lado de la economía real podemos referirlos a los altos precios de las materias primas, lo que a su vez derivó en la crisis alimentaria mundial y un fuerte incremento en el nivel de los precios. Es decir, que cuando suben los precios de las materias primas, pues suben el nivel de los precios, ¿no? Y por otro lado, en la economía financiera, que es la más importante, hubo una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados, que llevó finalmente pues a la recesión mundial, ¿no? Cabe destacar que con la globalización se transmiten los impactos de fenómenos como por ejemplo la reducción de la demanda de bienes y servicios, la escasez de crédito, la volatilidad de los precios de las materias primas y asimismo la incertidumbre de los inversionistas, ¿no? Que siempre va a haber en una crisis, va a haber fuga de capitales. Y bueno, las conexiones que hay entre una economía financiera y real es que entre los diferentes países del mundo ahorita son un poco más estrechas, las economías son más unidas, ¿sí? Haciendo más rápido el problema, esto debido a que hay una globalización económica, es decir, que si por ejemplo un país tiene una crisis, pues lo vamos a resentir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del Brexit de Reino Unido, que fue la salida de la Unión Europea, no lo resentimos tanto, pero sí hubo un comportamiento un poco negativo, ¿no? Esto es a lo que me estoy refiriendo, que las economías son más unidas. Y bueno, muchos de nosotros nos preguntamos por qué a México le afecta tanto la crisis del 2008. Pues como ya lo había mencionado anteriormente, México depende casi de todo de Estados Unidos, de todo, y pues no puede faltar económicamente, ¿no? Y la más afectada pues es la economía real. Dentro de este contexto resulta interesante analizar las principales variables y ver de qué manera son un tanto afectadas y de qué son los canales de transmisión de la economía norteamericana a la mexicana. Cabe destacar que la transmisión de los efectos del ciclo económico originados en la economía estadounidense se produce fundamentalmente a través de las transacciones de bienes y servicios y de activos financieros. Y bueno, para complementar mi análisis, tengo información sobre las dependencias como el INEGI y el Banco de México. Esto con el fin para ver cómo se comportó la economía mexicana en la crisis del 2008, ¿no? Bueno, vemos que en cuanto a la producción, en el caso específico de México, la crisis se expresó en una menor demanda externa de productos, reduciendo la inversión y el crecimiento y afectando sensiblemente a los niveles del empleo. Tenemos otra variable que son las exportaciones mexicanas, que también tienen una fuerte caída al inicio de la crisis, debido sobre todo al menor crecimiento de Estados Unidos, lo que significa una menor demanda para productos mexicanos. Como ya lo había mencionado anteriormente, cuando a Estados Unidos le vaya bien económicamente, a México le va a ir bien también económicamente, no tanto como a Estados Unidos, pero cuando la crisis llegue a Estados Unidos, nosotros lo vamos a resentir mucho más. Otra variable que también es importante y no puede faltar es el petróleo, que sin duda la crisis también la afectó en la captación de menores ingresos petroleros. La contracción de la demanda mundial derivó en una disminución de la demanda internacional de petróleo y en su precio. En el 2006, tanto la producción como las exportaciones de petróleo inician una tendencia descendente, o sea, hacia abajo. Y esta decayó aún más notablemente a partir de la crisis del 2008. Y bueno, en el 2009 empieza a recuperarse poco a poco. Por último, la última variable es el tipo de cambio, que sin duda es muy importante. En esta hubo una disminución de entrada de divisas al país ante la bajada de las exportaciones de petróleo y su precio, así como la menor recepción de remesas y de inversión extranjera. Cabe resaltar que el tipo de cambio pasó de 10.85 a 12.86, lo que significa pues una fuerte crisis económica en nuestra moneda, ¿no? Y bueno, concluyendo esto, que quiero decir que México, hasta que México no dependa de Estados Unidos, nosotros vamos a tener una economía mucho más sólida y mucho más fuerte.